Nibiru, ¿el planeta prohibido está por regresar? En las profundidades del cosmos, más allá de los límites de lo que la ciencia oficial está dispuesta a admitir, se encuentra un enigma que ha obsesionado a investigadores, ocultistas y conspirólogos durante décadas. Nibiru, el supuesto planeta errante, el 10º cuerpo celeste que, según textos antiguos y teorías modernas, podría estar acercándose a la Tierra con consecuencias catastróficas. Pero, ¿qué es Nibiru? ¿Un mito olvidado? ¿Una verdad oculta por las élites globales? ¿O una amenaza real que acecha en las sombras del sistema solar? Hoy, en este viaje narrativo, exploraremos los orígenes de esta leyenda, las evidencias que han alimentado su misterio y las preguntas inquietantes que nos obligan a mirar al cielo con temor. La historia de Nibiru comienza en la cuna de la civilización humana, Mesopotamia. Los sumerios, una de las culturas más avanzadas de la antigüedad, dejaron registros en tablillas de arcilla que narran la existencia de un cuerpo celeste conocido como Nibiru, un término que, en acadio, significa lugar de cruce o punto de transición. Según las interpretaciones de Zecharia Sitchin, un controvertido autor que dedicó su vida a descifrar los textos sumerios, Nibiru no era solo un planeta, sino el hogar de los Anunnaki, una raza de seres extraterrestres que, según él, visitaron la Tierra hace miles de años para moldear el destino de la humanidad. Sitchin afirmaba que estos seres provenían de un planeta con una órbita elíptica de 3.600 años y que su regreso marcaría un evento apocalíptico. Aunque las teorías de Sitchin han sido descartadas por la academia como pseudociencia, no se puede ignorar el impacto que han tenido en la cultura popular. En México, donde las tradiciones ancestrales y las profecías mayas sobre el fin de los ciclos cósmicos resuenan profundamente, la idea de un planeta errante que regresa cada cierto tiempo encuentra eco en la cosmovisión de las culturas prehispánicas. ¿Podría Nibiru estar relacionado con las profecías del Popol Vuh o con los ciclos del calendario maya? Los investigadores alternativos sugieren que las civilizaciones mesoamericanas podrían haber tenido conocimiento de este cuerpo celeste, aunque lo llamaran con otro nombre. En las últimas décadas, la teoría de Nibiru ha evolucionado de un mito sumerio a una narrativa conspirativa que involucra a gobiernos, agencias espaciales y observatorios secretos. En 1983, un artículo publicado en el Washington Post informó sobre el descubrimiento de un cuerpo celeste masivo por parte del Infrared Astronomical Satellite, IRAS, un telescopio espacial de la NASA. El objeto, descrito como un planeta desconocido o una estrella enana, fue detectado en los confines del sistema solar. Sin embargo, poco después, la NASA desmintió cualquier conexión con un planeta apocalíptico. ¿Casualidad o encubrimiento? Los teóricos de la conspiración en México y el mundo señalan que agencias como la NASA, el Vaticano y los gobiernos de las grandes potencias tienen acceso a información clasificada sobre Nibiru. En foros en línea y publicaciones en redes sociales, se habla de observatorios bloqueados en el Polo Sur y de telescopios en Chile y México que han sido silenciados para evitar filtraciones. Un usuario anónimo en un foro mexicano afirmó haber trabajado en el Observatorio Astronómico Nacional de Sierra San Pedro Mártir, en Baja California, donde supuestamente se detectaron anomalías orbitales que no fueron reportadas al público. Aunque estas afirmaciones carecen de pruebas verificables, alimentan la sospecha de que algo se está ocultando. El fenómeno de Nibiru no es solo astronómico, es profundamente psicológico. En un mundo lleno de incertidumbre, donde los desastres naturales, las crisis económicas y los conflictos globales parecen aumentar, la idea de un planeta destructor resuena con nuestros miedos más profundos. Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, habló de los arquetipos del inconsciente colectivo, imágenes y símbolos que trascienden culturas y épocas. ¿Es Nibiru una manifestación moderna del arquetipo del fin del mundo? En México, donde la memoria de las conquistas y las profecías apocalípticas está profundamente arraigada, la narrativa de Nibiru encuentra un terreno fértil. Además,
el ocultismo ha jugado un papel crucial en la popularidad de Nibiru. Grupos esotéricos y canalizadores afirman haber recibido mensajes de entidades extraterrestres que advierten sobre la llegada del planeta. En 2012, cuando el mundo esperaba el supuesto fin del calendario maya, las teorías sobre Nibiru alcanzaron su punto álgido. Aunque el apocalipsis no llegó, la narrativa persiste, alimentada por avistamientos de 2 soles en el cielo mexicano y fenómenos atmosféricos que los conspirólogos atribuyen a la influencia gravitacional de Nibiru. En los últimos años, los avistamientos de fenómenos extraños han aumentado. En 2023, un video grabado en Chiapas se volvió viral en México, mostrando un objeto brillante en el cielo que parecía moverse de manera errática. Los escépticos lo atribuyeron a un dron o a un fenómeno óptico, pero los creyentes en Nibiru lo interpretaron como una señal de su llegada. Además, los sismólogos han reportado un aumento en la actividad volcánica en el Popocatépetl y otros sitios en México, lo que algunos relacionan con perturbaciones gravitacionales causadas por un cuerpo celeste masivo. Los conspirólogos también señalan los chemtrails, esas estelas químicas en el cielo que, según ellos, son rociadas para ocultar la visibilidad de Nibiru. En comunidades rurales de Oaxaca y Yucatán, los ancianos han compartido historias de cielos oscurecidos y estrellas que no deberían estar allí, reforzando la creencia de que algo extraño está ocurriendo. ¿Son estas señales reales o simplemente proyecciones de nuestro miedo colectivo? Si Nibiru es real, ¿por qué los gobiernos no advierten a la población? Los teóricos de la conspiración argumentan que las élites globales ya han preparado búnkeres subterráneos en lugares como Sierra Madre o las montañas de Colorado para sobrevivir al impacto. En México se rumorea que las cuevas de Cacahuamilpa podrían estar siendo utilizadas para experimentos secretos relacionados con la preparación para un evento cósmico. Aunque estas afirmaciones parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, la falta de transparencia de las instituciones alimenta la desconfianza. El futuro de la narrativa de Nibiru es incierto, pero su poder radica en su capacidad para hacernos cuestionar lo que sabemos sobre el universo. ¿Es posible que un planeta desconocido esté acercándose a la Tierra? ¿O es Nibiru simplemente un símbolo de nuestra ansiedad colectiva? ¿Un recordatorio de que vivimos en un cosmos vasto y desconocido? Mientras el cielo nocturno sigue siendo testigo de nuestros miedos y esperanzas, una cosa es segura: la leyenda de Nibiru no desaparecerá pronto. En México, un país donde la espiritualidad y la ciencia a menudo se entrelazan, la pregunta persiste: ¿estamos preparados para enfrentar la verdad, sea cual sea? Mira al cielo esta noche y pregúntate: ¿qué hay allá afuera, esperando en la oscuridad?